la corriente del circuito. Tenemos nuestro voltaje de 10 volt. Entonces, para eso necesitamos sacar la resistencia total. La resistencia total sería 10 más el paralelo de los dos resistencias. Entonces, esto sería tener a 10 ohm más los 10 ohm que tuvimos aquí. La resistencia total de este circuito sería de 20 ohm. Entonces, si ya tenemos la resistencia total, pues es fácil para nosotros obtener la corriente que circula por aquí. Sería el voltaje entre la resistencia total. El voltaje son 10 volt y la resistencia total son 20. Significa que tenemos 0.5 amperes. ¿Okay? Significa que aquí, en esta parte, hay 0.5 amperes. Y en esta parte se divide la corriente en dos, pero en este caso, como la corriente es la misma, o sea, las resistencias son las mismas, podemos suponer que por aquí se vienen 0.25 amperes y por acá se vienen también 0.25 amperes. Bueno, si yo quiero obtener el voltaje en esta resistencia aquí, pues es el mismo voltaje que yo tengo aquí y sería el mismo voltaje que tendría en el equivalente este. Entonces aquí puedo hacer el divisor de voltaje. El voltaje en la salida pues va a ser a esta corriente que obtuve 0.5 por estos 10. Entonces 0.5 amperes por la resistencia equivalente que tengo de estas dos de 20 por 10. ¿Okay? Por el equivalente de las dos resistencias que están aquí. Entonces esto sería igual a tener 0.5 por 10 y esto sería igual a 5 volt. ¿Okay? Entonces el voltaje que yo voy a tener aquí van a ser 5 volt. Y de hecho, si yo sé que la corriente que circula por aquí es 0.25, si yo multiplico 0.25 por 20, pues también me da 5 volt. Y si aquí multiplico los 0.25 por 20, también me da 5 volt. Significa que si aquí en esta resistencia yo tengo 5 volt, pues aquí debo de tener otros 5 volt para que el voltaje de esta resistencia más esta me den los 10 volt que estoy aplicando. Ok, eso es con el método de análisis que tenemos hasta ahorita, es usando divisores de voltaje. Vamos a ver en qué nos ayudaría, por ejemplo, hacer esto con mallas. ¿Cómo sería el análisis? Vamos a dejar la misma pregunta aquí y vamos a ahorrar todo lo demás. Entonces, cuando analizamos por mallas, lo que tenemos aquí son dos caminos cerrados de corriente. Aquí tenemos la corriente I1 y aquí tenemos la corriente I2. Esta es una trayectoria cerrada de corriente, entonces esto es una malla y aquí tenemos otra trayectoria cerrada de corriente y esta es otra malla, entonces esta sería la malla 1 y esta sería la malla 2. Para iniciar el análisis, pues vamos a suponer que estamos aquí en este punto y de aquí vamos a partir. Entonces, la corriente que circula en esta malla es I1. Entonces, I1 llega aquí y llega al negativo de esta fuente. Entonces, yo pondría menos 10. Más, como la corriente sigue por aquí, se supone que este más y este es menos. Sería 10 por I1. Sería 10 por I1. Y esto representa la caída de voltaje en esta resistencia. Se supone que el voltaje aquí más el voltaje aquí me tiene que dar este voltaje. Más continúa la trayectoria de la corriente aquí. Aquí tenemos I1, pero aquí tenemos I2. Entonces serían 20 por I1 menos I2. Continuamos con la trayectoria de I1 y llegamos otra vez al punto de donde partimos. Entonces aquí va a ser igual a 0. Vamos a poner aquí menos 10 más 10 I1 más 20 I1 menos 20
I2 y esto va a ser igual a 0. Entonces, acomodando todos los términos, aquí tenemos 10 más 20, serían 31, que son las dos resistencias que tenemos aquí. Aquí tenemos la de 10 y aquí son la de 20, suman 30. Como esto colinda con la malla 2, vamos a tener menos 20 en I2, ¿ok? Menos 20 en I2, que son estos 20 que están aquí. Este 10 está negativo, lo voy a pasar del otro lado y va a ser igual a 10 y esta va a ser nuestra primera ecuación. ¿Okay? Ahora, la ecuación para la segunda malla, vamos a iniciar aquí. Aquí tenemos I2, podemos iniciar en cualquier parte, ¿no? Y tenemos que dar el recorrido completo hasta llegar al mismo punto. Viene I2 por aquí, entonces llega a esta resistencia. Si este es el sentido de I2, significa que aquí es más y acá es menos. Pero aquí es mucho montonadero. Si este es I2, significa que aquí es más y aquí es menos. Entonces viene I2, va a ser 20 que multiplica a I2 menos I1 que viene en sentido contrario a I2, menos I1. Más, continúa I2 caminando por aquí. I2 se encuentra con esta otra resistencia de 20. 20 I2. Y llegamos otra vez al mismo punto, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos menos 20 y 1, esto por esto, y aquí tendríamos 20 más 20, tendríamos 42, y esto sería igual a 0, y esta sería nuestra segunda ecuación. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Entonces, aquí es I1, aquí es I2, aquí es la ecuación 1 y aquí es la ecuación 2. Vamos a poner, por ejemplo, para la ecuación 1, ¿cuánto vale I1? Vale 30. Para la ecuación 1, ¿cuánto vale I2? Pues vale menos 20. Y esto es igual a 10. Para la ecuación 2, ¿cuánto vale I1? Menos 20. Para la ecuación 2, ¿cuánto vale I2? Vale 40. Y esto es igual a 0. Entonces, si resolvemos esto para I1 e I2, aquí este sistema ustedes lo pueden resolver como ustedes gusten. Por Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, por regla de Kramer, por determinantes, como ustedes lo quieran resolver. Entonces, en la calculadora, algunas traen alguna función para resolver este tipo de sistemas. Lo pueden usar. Realmente aquí no se les va a evaluar cómo resuelvan esto. Menos 20, y serían 40 y 0. Entonces, aquí sería igual a 0.5 amperes y I2 sería igual a 0.25 amperes. Entonces, si multiplico, aquí vienen 0.25 amperes. El voltaje va a ser igual en la resistencia que a mí me interesa, pues va a ser a 0.25 por 20 y esto me daría 5 volts. De hecho, el voltaje en esta resistencia pues sería I1 menos I2. I1, aquí tenemos I1 que viene aquí, serían 0.5. Entonces, de ahí es 0.5 y por acá tenemos 0.25, significa que por aquí tenemos también 0.25. 0.5 menos 0.25 serían 0.25. Entonces, 0.25 por 20 me dan los mismos 5 volts. Entonces, esta resistencia de aquí tiene el mismo voltaje de esta de acá. Y se cumple esto que calculamos aquí, ¿no? Esto que habíamos dicho. Entonces, esta es otra manera de obtener voltajes y corrientes en un circuito. Ustedes dirán, bueno, pues yo ya sé hacerlo así,
¿De qué me sirve hacerlo así? Vamos a complicar un poquito más este circuito. Vamos a agregarle otro elemento. Vamos a suponer que tenemos aquí esta fuente. Esa no va a cambiar. Tenemos nuestra resistencia de 20 aquí. Tenemos nuestra resistencia de 10 aquí. Pero aquí vamos a tener una fuente adicional. Y aquí volvemos a tener nuestra resistencia de 10. Ok, yo quiero volver a saber el voltaje aquí. Ahora aquí tengo 10 y vamos a suponer que aquí tengo 5 volts. Entonces mi circuito cambió un poco debido a esta resistencia, pero, perdón, debido a esta fuente. Pero como aquí ya tengo dos fuentes, pues ya no puedo aplicar este método. No tengo forma de hacerlo. ¿Ok? Tendría que utilizar algunos teoremas que ustedes van a ver en análisis de circuitos. Aquí tendría que usar el principio de superposición para poder determinar cuál es el voltaje que voy a tener aquí en esto. Entonces, no me queda otra más que hacerlo por el nuevo método. Entonces, aquí tengo de nueva cuenta esto en el sentido de las manecillas del reloj. Tengo I1 y aquí tengo I2. Y vuelvo a hacer el mismo análisis. Entonces, para I1, aquí, vamos a iniciar aquí. Empiezo por el negativo de la fuente. Entonces, sería menos 10 más 20 y 1, porque pasa por aquí y 1. Y 1 por 20 tendría un voltaje, más el voltaje de la corriente de I1 menos la corriente de I2 por esta resistencia. 10 I1 menos I2. ¿Okay? Y llegamos otra vez a este punto. Esto debe ser igual a 0. Entonces tenemos 20 I1 más 10 I1 menos 10 I2. Y este negativo lo voy a pasar acá como positivo. Entonces aquí serían 30 I1 menos 10 I2. Y esto va a ser igual a 10. Y aquí voy a tener la ecuación 1. Ahora, la ecuación 2, vamos a iniciar el análisis otra vez aquí. Vamos a cambiar el color. Vamos a iniciar el análisis aquí. Entonces tengo I2 en este sentido, pero por acá tengo I1. Aquí voy a tener 10 I2 menos I1. Para I2, esta es más y esta es menos, porque I2 viene en este sentido así. ¿Ok? Entonces aquí sería el más y aquí sería el menos. Y esta resistencia, esta corriente sería negativa. Más aquí tengo esta fuente y entro por el positivo. Entonces tendría más 5. Más aquí tengo I2, sería 10 I2. Y llego otra vez al punto de origen y esto va a ser igual a 0. Entonces tendría 10 I2 menos 10 I1. 10 I2 menos 10 I1 más 5 más 10 I2. Y esto va a ser igual a 0. Menos 10 I1 más aquí en I2 tengo esta resistencia de 10 y esta de 10 me tiene que dar 20 I2. Tengo 10 más 10 son 20 y esto va a ser igual. Este está sumando, lo voy a pasar como negativo y esto va a ser mi segunda ecuación. Y me vuelve a quedar un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Aquí voy a tener I1, aquí voy a tener I2. Esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 1 y 1,
es 30. En la ecuación 1, I2 es menos 10. Y esto es igual a 10. En la ecuación 2, I1 es menos 10. En la ecuación 2, I2 es 20. Y esto es igual a menos 5. Entonces, es 30 menos 10, 10, menos 10, 20 y menos 5. Entonces, I1 e I2. I1 va a ser aquí 0.3 amperes. E I2 va a ser menos 0.1 amperes. Significa que el voltaje que viene por aquí, I2, el voltaje va a ser igual a I2 por esa resistencia de 10. Entonces tengo que aquí la corriente que tengo es menos 0.1 por 10. Entonces aquí tendría menos 1 volt, ¿no? Entonces, pues ya terminamos. Entonces aquí ya me da negativo para esto. Creo que aquí los puse mal los valores, no son iguales a esto. Pero el análisis es el mismo, ¿no? Aquí me confundí y los puse al revés. Vamos a complicarlo todavía un poquito más. Vamos a agarrar el mismo circuito este. Y lo vamos a traer aquí. Y en lugar de tener 2 mallas, vamos a agregar una tercera aquí. Ahora tenemos 3 trayectorias de corriente. Aquí tenemos ahora un I3. Y le vamos a poner a esta que son 10 ohms. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Y queremos otra vez saber el voltaje aquí. Entonces tiene que cambiar algo. Vamos a hacer el análisis para la primer malla. Ok, vamos a iniciar otra vez en este punto, aquí, en I1, en este punto. Entonces aquí empezamos con el negativo de la fuente, menos 10, más tenemos 20 en I1, pero por acá viene I3, menos I3, más, continuamos con la trayectoria de I1, aquí tenemos 10 que multiplica a I1 menos I2. Y llegamos al punto de partida. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos menos 10 más 20 y 1 menos 20 y 3 más 10 y 1 menos 10 y 2. Y esto va a ser igual a 0. A ver, permítame. Entonces tenemos, vamos a agrupar los I1. En I1 tenemos la resistencia de 20 y la de 10. Significa que tenemos 30 en I1. Aquí tenemos 10 y aquí tenemos otros 10. Entonces tenemos 30 en I1. En I2 vamos a tener menos 10 I2 porque nada más colinda con esta resistencia, estas dos mallas.
Entonces tenemos menos 10 y 2 aquí. Vamos a poner menos 10 y 2. Y en I3 colinda con esta resistencia. Entonces tendríamos menos 20 y 3 que estarían aquí. Menos 20 y 3. Y ya no tenemos más que la fuente. Esta está en menos 10, la vamos a pasar como 10. Y esta sería nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hacer qué pasa con la malla 2 aquí. ¿Okay? Entonces tenemos nuestra trayectoria de corriente. Vamos a iniciar otra vez aquí. Y tenemos 10 por I2. 10 por I2 menos, acá viene I1. ¿Ok? I1. Más, si continuamos con la trayectoria I2, aquí nos encontramos con el más de esta fuente. De hecho, aquí, bueno, podemos dejar así, más 5. Aquí para no tener problemas, vamos a poner una resistencia extra aquí. Lo que pasa es que en esta parte se está creando un supernodo. Entonces aquí vamos a poner una resistencia de 10. ¿Ok? Va a hacer una mini corrección. Entonces, continuamos con la trayectoria, encontramos la fuente de 5 y aquí nos encontramos con esta resistencia de 10 más 10 que multiplica a I3 menos, perdón, no es I3. La corriente es I2 y es I2 menos I3. Y esto tiene, y luego continuamos aquí la trayectoria y sería más 10 en I3. Continuamos la trayectoria y llegamos al punto de salida y serían 0. Entonces en I1 vamos a tener menos 10. Bueno, vamos a desarrollar esto. Serían 10 I2 menos 10 I1 más 5 más 10 I2 menos 10 I3. A ver, no. Aquí es I2, no esta. Aquí es I2. La corriente que tenemos aquí es I2. Entonces aquí serían más 10 I2. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, en la malla 1, esta malla 2, aquí tenemos que este es 1, este es 2 y este es 3. La malla 2 colinda con la malla 1 con esta resistencia de 10. Entonces deberíamos de tener menos 10 en I1. Y sí lo tenemos aquí. Y no tenemos ningún otro I1. Esta malla 2 tiene 10, 20, 30. Suman 30 las resistencias. Entonces aquí tengo 10 y 2, más 10 y 2, más 10 y 2, suman 30. 30 y 2. Menos las resistencias que colindan con la malla 3. Sería esta de 10, debo de tener menos 10 y 3. Y está aquí. ¿Ok? Entonces el único término que me falta es el más 5. Entonces este va a pasar como menos 5. Y aquí tengo la ecuación 2. Ahora vamos a hacer la ecuación 3. La ecuación 3 vamos a iniciar aquí en este punto. Entonces iniciamos aquí y nos encontramos con esta resistencia de 10. 10 por I3. Continuamos nuestra trayectoria y tenemos esta otra resistencia de 10 más 10 por I3, pero por acá viene I2 menos I2. Menos, aquí nos encontramos por el menos esta fuente, menos 5 más esta resistencia de 20 por I3 menos I1, porque por acá viene I1. Acá viene I3, pero restándose viene I1. Y volvemos otra vez al punto de origen. Esto tiene que ser igual a 0.
Entonces aquí tengo 10 y 3 más 10 y 3 menos 10 y 2 menos 5 más 20 y 3 menos 20 y 1 y esto es igual a 0. En la malla 3 con respecto a la malla 1 solamente tenemos esta resistencia, entonces sería menos 20 y 1. Menos 20 y 1. Y ese menos 20 y 1 está aquí. La malla 3 con respecto a la malla 2 colinda con esta única resistencia de 10 ohm. Entonces tendríamos menos 10 y 2. Y esos 10 y 2 están aquí y no tenemos otro y 2. La malla 3 tiene tres resistencias, esta de 10, esta de 10 y esta de 20, suman 40. Entonces 10 más 10 son 20, más estos 20 son 40, más 40 y 3. Y tenemos esta fuente de menos 5, va a pasar del otro lado como más 5 y esta sería nuestra de mallas, no viene en el temario. A las resistencias no entiendo muy bien. Vamos a suponer que aquí tú tienes I1. Para I1, todos estos van a ser positivos. Serían 31 positivo. El negativo con I2 va a ser menos 10 y 2. Y como colinda con I3 también con la malla 3, sería menos 20 y 3. Y el sentido de la corriente es así. Entonces, este es el negativo de la fuente, ¿no? O sea, este sí lo puedes ver, ¿no? El símbolo. Aquí es más y aquí es menos. Entonces, la corriente entra por el menos, aquí llega primero al menos. Entonces, por eso pones menos 10. Entonces, cuando ya lo pasas del otro lado, queda más 10. Si aquí estás analizando, por ejemplo, la corriente en I2, pues vas a considerar como positivo todo lo de I2. Van a ser 10 más 10 más 10, son 32 positivo. Entonces, aquí 32 positivo. La malla 2 colinda con la malla 1 con la resistencia de 10 ohm. Esta sería menos 10 y 1, que serían estos menos 10. La malla 2 colinda con la malla 3 en esta resistencia de 10, entonces serían menos 10 y 3. Y aquí están. Entonces la corriente llega por aquí y entra por el positivo en esta fuente. Entonces aquí es más 5. Entonces cuando lo paso al otro lado queda como menos 5. Ahora algo que sucede aquí también es que la matriz diagonal que queda es dominante. Este número es mayor que este y que este. Este número es mayor que este y que este. Y sucede lo mismo con cada número que está en esa diagonal. El 40 es mayor que estos dos y es mayor que estos dos en magnitud. No me importa el signo, en magnitud es mayor. Entonces, esta diagonal que está así superior garantiza que el sistema tiene solución. Que eso es algo que van a ver en métodos numéricos, en un método que se llama Gauss-Seidel. Entonces van a ver matrices de este tipo. Este tipo de matrices siempre van a tener solución. Por ejemplo, aquí también tenemos una matriz diagonal dominante. ¿Okay? Y aquí también la tenemos. En cada caso que hagamos de un sistema físico real, va a suceder esto. Vamos a tener una matriz dominante. Entonces, este tipo de matrices siempre van a tener solución. Ok, gracias, profe. Bueno, vamos a continuar. Circuitos RC. Si nosotros, ¿cómo se llama? Vemos
¿Cómo le hacemos aquí? ¿Cómo iniciamos? Vamos a suponer que nosotros tenemos una fuente aquí, más o menos, una resistencia, bueno, vamos a ponerlo así, una fuente, aquí tenemos un switch que cuando esté igual a 0 va a moverse hacia acá, aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos nuestro capacitor. ¿Ok? Vamos a suponer que este circuito ya tiene mucho tiempo así, en este tipo de conexión. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra gráfica de tiempo y aquí vamos a ver qué pasa con la corriente. ¿Ok? Y aquí vamos a ver en el tiempo qué pasa con el voltaje en el capacitor. Aquí resulta que cuando este circuito estuvo mucho tiempo conectado, pues las cargas que estaba alimentando por aquí el circuito, ¿ok? Aquí se acumularon las cargas negativas y aquí poco a poco se fueron acumulando las cargas positivas. De tal manera que el voltaje que tenían ustedes aquí en la fuente va a ser igual, bueno, acá de este lado tienen el voltaje de la fuente y de este lado tienen el voltaje del capacitor. ¿Ok? Es lo que sucede aquí. Entonces, la corriente que circula por aquí va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del capacitor entre la resistencia. Esta sería la corriente que circula en esta parte, aquí, en esta resistencia. Entonces, esa corriente, conforme el voltaje se fue llenando de cargas el capacitor, pues llegó el tiempo en el que el voltaje de la fuente se igualó, bueno, el voltaje del capacitor se igualó al voltaje de la fuente y en ese tiempo pues dejó de circular corriente. Entonces va a haber un tiempo en el que ya no hay más circulación de corriente aquí. ¿Okay? La corriente es cero, no circula corriente. Pero ¿qué pasa con el voltaje? Este voltaje se cargó a ese nivel. ¿Okay? El voltaje antes de T igual a 0 es todo. Este voltaje de C es igual al voltaje de S que está aquí. Cuando llegamos a T igual a 0, aquí T igual a 0 en este punto, que es el origen, T igual a 0, el switch se va a mover hacia acá. Entonces nuestro circuito va a quedar así. Aquí vamos a tener nuestra resistencia, aquí vamos a tener el capacitor y este quedó así. Este quedó polarizado más menos. Esta tenía la misma polaridad más menos y aquí tenía más menos. Significa que ahora la corriente que circuló en algún tiempo, circuló en este sentido, ahora va a empezar a circular así. ¿Ok? Conforme el capacitor está entregando las cargas, la resistencia está haciendo su trabajo y está disipando esas cargas en forma de calor, está convirtiendo la energía y está disipando toda esa energía almacenada aquí. Entonces, después de mucho tiempo, podemos suponer que este capacitor ya entregó sus cargas y ya no va a circular corriente aquí. ¿Ok? Y que, pues como ya no tiene carga, pues tampoco tendrá un voltaje en la salida. Entonces, el voltaje tuvo que haber caído aquí de este nivel a este nivel. Aquí era el voltaje de la fuente y ahora es B0. Y aquí era BC, ¿no? En el instante en que T es igual a 0, pues voy a tener que este valor de corriente aquí, voy a tener un pico de corriente que va a ser igual al BS menos el BC sobre la resistencia. Y la forma en que la corriente va a dejar de conducir, pues se va a parecer mucho a esto. ¿Ok? Entonces, esas serían las dos formas que yo tendría de
descarga de este capacitor. Ahora, yo puedo decir, aquí tengo la resistencia, ¿ok? Y aquí tengo el capacitor, que si estoy analizando este punto, hacia acá, pues tengo que la corriente en la resistencia y hacia acá tengo, a ver qué pasó, la corriente en el capacitor, ¿ok? Si hago una sumatoria de ley de corrientes de Kirchhoff, voy a tener que la corriente en la resistencia más la corriente en el capacitor, pues debe ser igual a cero. ¿Cuál sería la corriente en la resistencia? Pues sería el voltaje entre la resistencia. ¿Y cuál es la corriente en el capacitor? Ah, bueno, yo sé, por ejemplo, que la carga almacenada en un capacitor es C por B, ¿ok? Si como C es constante, es una característica de la forma en que está construido el capacitor, pues necesito analizar cómo cambia la carga con respecto al tiempo, ¿ok? Y esto tiene que ser igual a la constante de capacitancia por cómo cambia el voltaje con respecto al tiempo. Pero esto que está aquí es la definición de corriente. Va a ser I, va a ser igual a C por dB por dt. Entonces aquí voy a sustituir IC, que esta es la corriente del capacitor, va a ser por dB sobre dt, y esto va a ser igual a 0. Todo esto lo divido entre C. Entonces tengo 1 sobre R por C por B más dB sobre dt es igual a 0. Esto que está aquí es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Entonces, vamos a copiarla. Entonces, para resolver esta ecuación, necesito, bueno, se puede resolver por variables separables, se puede resolver por planteando una solución. Necesitamos aquí, para que esto sea igual a esto, encontrar una función cuya derivada sea igual a dicha función. Entonces, del cálculo diferencial, la única función que conozco que cumple con esto es, por ejemplo, e a la t. E a la t es igual a la derivada de e a la t. Entonces, vamos a proponer, por ejemplo, una función de voltaje de B, que B sea igual a una constante K, aquí K, que multiplica a E por por un factor de tiempo por T. ¿Ok? Esta es la propuesta que se va a hacer. Si yo derivo esto, si yo derivo de B, pues voy a obtener aquí K por S por E a la ST. ¿Ok? Entonces puedo sustituir estos valores aquí, en esta ecuación. Entonces voy a tener 1 sobre RC por B, y B es K por E a la ST más dB de T, que sería KS
por E a la ST y esto es igual a 0. Si factorizo KST, KE, si factorizo esto, KST, así, me va a quedar 1 entre RC más S. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuándo va a ser igual a 0? Lo puedo sacar de aquí. Cuando 1 entre RC sea igual a 0, perdón. Uno entre RC más S sea igual a 0, significa que S va a ser igual a menos 1 sobre RC. Y puedo sustituir este valor en la función original, esta que tengo aquí. Entonces, en la función original que planteé aquí, entonces voltaje va a ser igual a la constante K por E a la S, pero S es menos 1 sobre RC y luego tengo la T. Entonces, nada más me falta definir esto. Entonces, ¿cómo defino esa parte? Bueno, yo sé que, por ejemplo, sabemos que en T igual a 0, o sea, cuando estábamos en T igual a 0, el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente. Significa que en T, en B0, tenemos el Bs, ¿no? Entonces, si T es igual a 0, E a la 0 es 1. Entonces significa que B es igual a K. Por lo tanto, K es igual a Bs. Y eso me da mi voltaje de salida. El voltaje de salida va a ser igual a Bs, sustituyendo el valor de K que acabo de encontrar por E a la menos 1 entre Rc por T. Entonces, este sería el voltaje de salida que tendríamos aquí. La corriente de salida, pues es esta misma función, la I0 sería el Bs entre la resistencia por E a la menos 1 entre Rc por T. Entonces, estas dos ecuaciones son las que me describen el comportamiento de carga y descarga de un capacitor. ¿Okay? Y estas dos ecuaciones, pues representan esto que está aquí. ¿Sí? Todos con el tiempo, conforme T aumenta, esto se hace 0. Y un número, aunque esto sea muy grande, multiplicado por 0, después de mucho tiempo esto va a ser igual a 0, como sucede aquí. Después de mucho tiempo, esto se hace 0. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos, ¿qué hora es? Cuando tenemos una fuente así, y aquí tenemos nuestro capacitor. Y esta fuente es una señal escalón. ¿Ok? Lo que nos da aquí es un escalón. ¿Cómo se carga el capacitor? Tenemos que, por ejemplo, si hacemos otra vez el análisis, la corriente que circula por aquí, no. La corriente de la resistencia, la IR, va a ser igual al BS que está aquí por el BC. Entonces, la IR va a ser igual al BS menos BC
sobre R. ¿Ok? Y la corriente del capacitor, pues ya la sabemos, ¿no? La I del capacitor es igual a C por dB dt. Entonces, si hacemos un análisis ahí, tenemos que